Una entrevista exclusiva en Así Amaneció. La ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, ha enviado un oficio al presidente de la Corte Nacional de Justicia para pedir que el pleno de esta entidad revea su decisión sobre eliminar el pago de desahucio por retiro voluntario en caso de los servidores públicos. Al respecto, ha dicho la ministra que el bono por desahucio es un derecho autónomo que nace en el Código de Trabajo y que perdura por sí solo, y que la resolución contrapone principios legales y constitucionales. Para ahondar en este tema y otras temáticas relacionadas a el trabajo en Ecuador, hoy se encuentra aquí en los estudios centrales de Radio City la abogada Ivonne Núñez, la ministra de Trabajo. Ministra, buenos días y bienvenida. Muchísimas gracias por esta cordial invitación. Buenos días con ustedes y con todos quienes nos escuchan a través de este importante medio de comunicación utilizando la tecnología ahora digital. Así es, ministra. Ministra, ¿cuál es la argumentación desde su cartera para poder hacer esta solicitud a la Corte Nacional? Esta resolución, que además es una resolución con votación muy dividida, 8-12, y con votación de jueces de la sala laboral también en contra, que no estuvieron de acuerdo con esta decisión que se adoptó por mayoría bajo el criterio del Ministerio del Trabajo. Están reformando el Código del Trabajo, porque el artículo 1 de la decisión no explica ni detalla si existió ya una reforma para eliminar el pago de la bonificación por desahucio a los servidores públicos. Además, ha creado una amplia confusión porque no determina lo que después salieron a decir, que exclusivamente era para los servidores públicos que se acojan a renuncia voluntaria. Pero la ley no expresa que aquel que se acoja a renuncia voluntaria se exime del pago de la bonificación por desahucio, que fue reformada. Aquí está el punto de controversia. La bonificación por desahucio tuvo una reforma en el año 2015 y yo se lo estoy diciendo al presidente de la Corte Nacional y al Pleno, que además la conocen, que la bonificación por desahucio se paga a partir del año 2015 cuando existe acuerdo entre las partes. Y para que a usted le acepten el retiro voluntario, esto es para que vaya a gozarse de la jubilación patronal, hay acuerdo entre las partes. Ya el desahucio no es la voluntad solo exclusiva del trabajador, también tiene que existir la voluntad del empleador. Les he solicitado de la manera más cordial que al no existir norma expresa que lo prohíba, al no existir reforma laboral en la actualidad a lo que ya fue reformado en el año 2015, el Pleno de la Corte Nacional haga un estudio técnico, jurídico, sin olvidar los principios de irrenunciabilidad y los principios de intangibilidad, en razón que, como en efecto usted lo ha señalado y yo se los he expresado a ellos, la bonificación por desahucio es un derecho autónomo que se lo ha venido aquí consolidando con el paso de los años a través de las sendas sentencias emitidas en todos los juzgados y en la función judicial del país. Ahora, ministra, la mayoría del Pleno de la Corte ha aprobado esta resolución, pues considera que el pago de dicha bonificación, con ese pago se estaría beneficiando dos veces al trabajador. No es verdad, porque el retiro voluntario nació por mandato constituyente, a fin de darle la opción de que usted obtenga ciertas remuneraciones, un número de remuneraciones específicas que está en el mandato, y se multiplica por cada uno de los años que usted ha laborado. Por lo tanto, la bonificación por renuncia voluntaria tiene ese concepto y tiene la forma como se la calcula. La bonificación por desahucio tiene un cálculo diferente. Se toma en cuenta la última remuneración percibida, la cuarta parte, y se la multiplica por años completos, no por fracciones de años. El despido intempestivo, si usted trabajó 18 años y 3 días, se tiene que tomar en cuenta la fracción, entonces la liquidación es por 19 años, pero cuando es bonificación por desahucio es por año completo. Entonces, los conceptos son diferentes y las bonificaciones para calcularlas también son diferentes. Ahora, ministra, pareciera que estamos en un plano extraño porque siempre el gobierno busca de alguna forma regular aquello que pareciera un
un desembolso sí, no económico. justificado, y en este caso pareciera que el gobierno está apuntando a defender derechos adquiridos de los trabajadores. Es una figura extraña, por decirlo menos. Bueno, yo respeto su criterio, pero le voy a decir, no hay ninguna extrañeza en la defensa de los derechos laborales. Nosotros como gobierno, tanto el señor presidente Daniel Noboa Sin y esta cartera de Estado, hemos estado y lo seguimos haciendo, defendiendo los derechos laborales. Y una de las pruebas de la defensa de los derechos laborales es que nosotros seguimos respetando el registro de sindicatos, el registro de comité de empresa. Y lo más importante, la contratación colectiva en el Ecuador la seguimos cumpliendo. Se siguen registrando y negociando contratos colectivos siempre y cuando en el sector público tengan los dictámenes, como dice la ley de finanzas públicas, los dictámenes del Ministerio de Economía y Finanzas. Pero quiero contarle además una historia. ¿Sabe lo que ha arrojado los famosos retiros voluntarios desde el año 2008? El pago de sendos valores económicos. Y cuando nosotros asumimos la conducción del Ministerio del Trabajo, nos encontramos que teníamos en ese momento que desembolsar el pago atrasado desde el año 2016 por estas renuncias voluntarias en una cifra de más de 800 millones de dólares. Cuando conversamos con el presidente, dispuso que junto con el Ministerio de Economía y Finanzas procediéramos a hacer los desembolsos hasta donde las arcas fiscales nos aguantara. Y en efecto, hemos desembolsado ya por retiros voluntarios, incluido el pago de la bonificación por desahucio, por cerca aproximadamente de 244 millones de dólares. Seguimos debiendo como Estado el pago del retiro voluntario por más de 500 millones de dólares. Entonces, son pagos atrasados. En este momento, el Estado como Estado no ha presentado un plan de pago ni tampoco un plan de retiro voluntario por una sencilla razón. No podemos todavía pagar los más de 500 millones de dólares que tenemos atrasados. Mal podríamos hacer una oferta que no está debidamente sustentada en términos económicos. 9:13 está aquí en nuestra cabina la abogada Ivonne Núñez. Ella es ministra de Trabajo. Temas en él. Yo he escuchado números, cifras y una cantidad de cosas que le digo, yo quisiera haber tenido ese trabajo toda mi vida. Y que mis hijos, porque también, y son... devolver. Pero ya vamos a hablar de eso. Pero creo que son hasta, ¿se heredan los puestos o estoy equivocado? No se heredan los puestos, ok. Pero yo hubiera querido trabajar ahí toda mi vida, tengo 53 años trabajando ahí, desde los 18, pero linda toda mi vida seteada. Me espeluznan esos números, me da miedo porque me doy cuenta que el país ha gastado dinero de nuestros impuestos durante tantos años en mantener unos sueldos dorados que ellos ahora dicen que no existen, ¿ya? Que se hubieran podido invertir en una cantidad de cosas a través del tiempo y no en los sueldos y retiros y una cantidad de prebendas que tienen estos señores. Ministra, ¿qué le ha significado al Ecuador estos sueldos? Mire, quiero decir, como tengo la característica de comentar cómo sucedió este tema del caso de la contratación colectiva, por una casualidad. Nosotros el año pasado, como Ministerio del Trabajo, acudimos a una audiencia de apelación por la pretensión en el caso de SELEC, no CENEL, en el caso de SELEC, de traslado de servidores del OSEP al Código de Trabajo más contratación colectiva. Ellos venían ganando ya en primera instancia. Nosotros acudimos junto con el Ministerio de Economía y Finanzas, al igual que el Ministerio de Obras Públicas, a esta audiencia de apelación. La ganamos porque sustentamos nosotros que el artículo 26 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas prohíbe que la contratación colectiva ampare a los servidores públicos. Dice este artículo que exclusivamente en el sector público la contratación colectiva ampara a los obreros. La defensa nuestra no solo fue el cumplimiento de esta norma, sino que la norma estaba vigente. Encontramos
en el estudio que efectuamos que la Corte Constitucional ya se había expresado en sentencias anteriores bajo la presidencia del doctor Hernán Salgado, de que en efecto exclusivamente la contratación colectiva ampara solo a los obreros. Muy bien, nosotros obtuvimos una decisión favorable y yo me hice una pregunta. ¿Cómo así se han inventado este traslado? ¿Será acaso que está sucediendo lo mismo con las otras 3 empresas grandes que tiene la economía del Ecuador? Que es, en el caso de Petro, descubrí que no había acción de protección para hacer este traslado. Pero en CNT ya habían hecho el traslado en el Cantón Rocafuerte y la Corte Constitucional, por el famoso control concentrado que hay que remitir todas las garantías jurisdiccionales, las sentencias a la Corte había escogido el caso. Entonces yo dije, ¿y qué pasa con CENEL? Pues ahí está el tema. Yo el caso de CENEL siempre lo denominé el caso más álgido. ¿Por qué? Primero, porque más allá de que consiguieron el traslado en el Cantón Pueblo Viejo de 1.579 trabajadores, cuando llega a segunda instancia y obtienen con 2 votos favorables confirmar la sentencia de primer nivel, el gerente de CENEL, el señor Antonio Casa, hoy no se encuentra en el país, él está inmerso y esto lo digo porque además de conocimiento público, tiene una sentencia de primer nivel en el famoso caso Encuentro. Él presenta la acción extraordinaria de protección y en poquísimos días desistió de la acción extraordinaria de protección. Esto me llamó la atención porque en el sistema todos estos casos jurídicos son públicos, cualquier ciudadano los puede revisar. No existía en el expediente el aval del Procurador General del Estado y usted no puede desistir. Con el tiempo subió a la Corte Constitucional el caso por control concentrado y el año pasado, en el año 2024, el Tribunal de Admisión decide admitir a trámite la acción extraordinaria de protección y en el auto de admisión le dicen al señor Icaza, usted no podía haber desistido, no existe aquí aval de la Procuraduría. Tanto el Código Orgánico General de Proceso y la Ley de Procuraduría establece que para desistir tiene que haber un acuerdo previo y el aval del señor Procurador. Muy bien, los encargados de esta acción de protección impugnaron ellos a nivel de corte el auto de admisión. Presentaron recurso de ampliación, recusaron a la juez ponente que mediante sorteo había salido designada, la doctora Carla Andrade. Iniciaron una campaña en redes sociales porque se esconden atrás de redes con nombres, etcétera, en contra de la doctora Carla Andrade y suspicazmente en contra de la ministra del Trabajo. Yo no soy parte procesal de esta causa, claro. Nunca lo fui. Lo que yo hice fue advertir desde inicio del mandato del Ministerio del Trabajo que existían irregularidades en la contratación colectiva que disparaba sueldos muy elevados, porque los contratos colectivos eran muy onerosos y que no era posible este traslado. Lo decía porque conocía de los hechos. Entonces, ¿qué es lo que en este momento ha efectuado la Corte Constitucional? Una sentencia donde detalla ampliamente toda la historia de estos traslados que por cierto, mediante una sentencia, la Corte Constitucional, el año pasado, la sentencia es la número 68-20-IN/24, plantearon los trabajadores eléctricos a través de una organización denominada Enlace la inconstitucionalidad del artículo 26, bajo el argumento que existía discriminación. Y ya el año pasado la Corte Constitucional les explicó que no hay inconstitucionalidad en el artículo 26. Es decir, estaban advertidos de lo que estaba pasando con la acción de protección en el caso de CENEL, que vuelvo a repetir, en mi opinión es el caso más álgido, porque si se revisan todos los beneficios que recibieron, usted se va a encontrar con algo. Los beneficios fueron recibidos de manera retroactiva. Y a la sentencia de primer nivel le dieron el famoso carácter intercomunis, es decir, fueron incluyendo más trabajadores a más de los 1.579 con los que inició esta demanda. Yo creo que los servidores públicos a quienes exclusivamente afecta este tema y en este número, y probablemente en un número
un poco superior. Eso lo va a decir finalmente la Contraloría General del Estado, porque la Corte ha pedido el examen. Los trabajadores fueron engañados de algo y se fueron a una aventura, engañados de algo que les prometieron que sí era posible realizarlo porque había discriminación, que fue el término y el argumento que utilizaron tanto en el caso de CNT, en el caso de CNEL y también lo utilizaron en el caso de SELEC. Fueron engañados y ahí sí hay un tema de irresponsabilidad. ¿Por qué? Porque cuando usted es dirigente y es dirigente sindical, lo primero que tiene que conocer es la legislación que tiene que cumplir. Es la legislación que rige el mundo sindical. El señor presidente no está en contra de los sindicatos. Nosotros tenemos un sindicato registrado, que yo registré la directiva en la Presidencia de la República. Nunca antes el Ecuador había tenido un sindicato en la Presidencia de la República. Yo, como ministra de Estado, registré la directiva en el mes de febrero del 2024, porque dejaron aprobando, se aprobó antes de dejar su mandato, el expresidente Guillermo Lasso, a través del Ministerio de Trabajo, aprobaron el estatuto. Después que se aprueba el estatuto, hay que registrar la directiva. Y no hubo ninguna impugnación al registro. Yo procedí a registrar la directiva y lo dije públicamente. En la presidencia tenemos sindicatos. El número de sindicatos en el Ecuador ha aumentado. El número de comités de empresas ha aumentado. Uno de los últimos contratos colectivos que se firmó en el sector público fue en el Consejo Provincial de Pichincha. Pero evidentemente un buen dirigente tiene que conocer la legislación, un buen dirigente tiene que saber dirigir, sobre todo con la verdad y teniendo responsabilidad a sus dirigidos. Ministra, la resolución de la Corte Constitucional justamente determina la devolución de 79 millones de dólares de colaboradores y ex colaboradores. En ese sentido, ¿cuál sería la forma en la que se va a cobrar este dinero o en que ellos tengan que devolverlo, teniendo en cuenta que no se puede tomar de sus sueldos y los ex colaboradores ya no son parte de la empresa? Mire, creo que hay que esperar el examen especial de la Contraloría General del Estado. La Corte le solicita a la Contraloría, le dispone que proceda a realizar el examen especial a lo que ha sucedido en CNEL en este tema de estos pagos. Y le pide que determine, de ser posible, las responsabilidades, si hubieren, de responsabilidades civiles, administrativas y también los famosos IRP, que son las responsabilidades penales. Será la Contraloría, en mi opinión, la que va a determinar cuáles fueron los desembolsos, quiénes recibieron, a más de los servidores públicos trasladados al Código del Trabajo, más la contratación colectiva, quiénes fueron los que recibieron con nombres y apellidos estas erogaciones económicas. Y quiero decirle lo siguiente, mire, cuando la Contraloría General del Estado determina glosas, aunque la persona glosada haya fallecido, las glosas se heredan. Se debe tener muy claro cómo es el manejo del dinero en el sector público. Todos los días se puede observar en medios de comunicación impresos cómo la Contraloría notifica a herederos. ¿A herederos de quién? De los que han sido glosados y tienen que comparecer. Es decir, yo esperaría, no para el tema de los desembolsos, esperaría que muy pronto la Contraloría General del Estado le diga al país con nombres y apellidos a dónde fueron a parar estas erogaciones económicas, porque yo no concibo en el razonamiento más lógico y más sencillo que todas estas erogaciones hayan ido exclusivamente a los bolsillos de los servidores públicos. Eso es fuerte lo que está diciendo. Pero es que no cabe, usted divide todo esto, toma el contrato colectivo y ve los valores, hace un cálculo y no llega, pues, claro, no llega a los 79 millones, y los 79 millones que habla aquí, que este es un valor que lo toman de la sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo, ya tenía una resta que era de los 25 primeros millones de dólares que habían sido embargados con la primera sentencia, y el juez del Cantón Pueblo Viejo le dio 3 días a CNEL allá en el año 2021 para que pague. Como no se podía pagar, embargaron cuentas bancarias. Esta es la historia en este caso. Por eso yo espero
tener algún día, y creo que todos los ecuatorianos, y que sea muy pronto, porque la Contraloría lo tiene que hacer dentro del término de ley, y allí vamos a encontrar en el examen especial dónde fueron a parar todos estos dineros. Y los jueces sobre todo tienen mucho que responder. Doctora, dentro de las declaraciones del comité de empresa del día de ayer, ellos hablan sobre que la Corte Constitucional debió o debe tomar en consideración lo que se considera en derecho constitucional como la situación consolidada. Es decir, que los trabajadores al final, no digo el comité o quienes iniciaron estas acciones, sino que los trabajadores recibieron el dinero de buena fe y no deberían devolverlo. ¿Existe alguna instancia en que la Corte pueda rever su sentencia y tomar en consideración esta figura? ¿Y qué opinión le merece esta figura alegada por el comité de empresa? Mire, ¿cómo nace? Yo le diría este caso. Este caso nace mediante una acción de protección. ¿Por qué la Corte establece que no es posible este traslado? ¿Y qué fue lo que sucedió con el traslado mediante la acción de protección? Primero, no es posible el traslado porque la ley no lo permite. Taxativamente no permite al servidor público hacer este traslado. Y el contrato colectivo exclusivamente es para los obreros en el sector público. Eso siempre ha estado allí. Ha sido materia de debate, ha sido materia de discusión y la Corte ya ha emitido sendas sentencias. Esta es una sentencia más, pero en esencia, ¿por qué la acción de protección no era el camino procedente y legal para poder hacer este traslado? Porque señala la Corte, y no es la primera sentencia que lo dice, que otorgar derechos a través de acciones de protección es desnaturalizar la garantía jurisdiccional. Usted en una acción de protección no le puede entregar al accionante o al legitimado activo un derecho. Usted lo que tiene que declarar, si existe el caso, es la vulneración del derecho. Que ya existe. La vulneración del derecho en un caso. ¿Cuál sería la vulneración del derecho? En este caso, bajo el argumento de ellos que había discriminación. La Corte ha establecido que es discriminación. Discriminación en régimen igual con trato diferenciado. Aquí hay regímenes laborales diferentes y los tratos son diferentes. Y voy a establecer una diferencia. Una persona obrera, para que ingrese al sector público, ingresa mediante un contrato indefinido. Un servidor público mediante la LOCE ingresa al sector público mediante un concurso. Un juez entra al sector público mediante un concurso. ¿Se le hace un contrato? Le respondo no. Se ingresa mediante acción de personal. Otra persona que no sea el ejemplo que di en el sector público puede ingresar al sector público mediante un contrato ocasional. ¿Cómo se realiza su ingreso? También a través de una acción de personal. Tengo documentos diferentes porque los regímenes laborales que los amparan y que los tutelan son diferentes. Los sueldos, evidentemente, son diferentes. El contrato colectivo lo que hace en esencia, que es el primer punto siempre de debate y en discusión, es generarle una estabilidad. Porque si se rompe la relación laboral, se le garantiza un pago por la estabilidad pactada y le genera beneficios económicos y beneficios sociales adicionales a fin de que en todo este conjunto de mejoras tenga la protección tan importante que siempre ha generado la institución de la contratación colectiva. Ministra, queremos agradecer su participación esta mañana aquí en Así Amaneció. Ha sido la ministra Ivonne Núñez, quien está a cargo de la cartera de trabajo, hablando fuerte, digamos, de algunos temas bastante complejos que se empiezan a entrelazar alrededor de no solamente la gestión de la cartera, sino también con algunas situaciones que envuelven a la política. Ministra, ¿cuál va a ser, y para terminar, para que le diga a los ecuatorianos, cuál es a dónde queremos llegar? Me queda un minuto. ¿A dónde queremos llegar con todo esto? ¿Cuál es su fin? Bueno, yo como ministra de Trabajo le comento que me he topado y me ha tocado también enfrentar situaciones muy complicadas y muy complejas. Y una de estas situaciones fue esta, evitar ese traslado en el caso de Selec. Eso no me ha generado simpatía ni tampoco aprecio de los interesados. Evidentemente, yo siempre digo en broma, yo no soy candidata a mi simpatía. Pero me ha tocado enfrentar otros temas que durante muchísimos años estuvieron retrasados. El pago de cervecería.
Se ha pagado más de 46 millones de dólares y está extendido un plazo, y aprovecho para decirles a los interesados, tenemos un plazo de 3 meses por disposición de la Corte Constitucional para pagar a 42 herederos. El plazo está corriendo. Estoy al frente de buscar la solución definitiva en el caso de Gamavisión, que no hay un conflicto en el Ministerio de Trabajo. Yo mismo he ido a buscarlos a ellos para decirles, mire, busquemos, se pagó primero un valor, ahora estamos con otro valor, ahora vamos a emitir una decisión del Ministerio del Trabajo, porque cuando no tenían atención de quién era la persona liquidadora, la liquidadora se va y que los trabajadores designen un liquidador. Pero en mi opinión, este no es el problema más álgido del Ministerio del Trabajo. El tema más álgido del Ministerio del Trabajo, y por lo que nació la ruta de la empleabilidad, es buscar empleo para quienes lo necesitan. Y para mí sí es motivo de orgullo decir que hemos encontrado espacios de empleabilidad a través de esta campaña que la iniciamos en junio del 2024, que es la ruta de la empleabilidad. Tenemos trabajo directo, ahora tenemos migración circular, se han enviado a un grupo de jóvenes debidamente legalizados a España. El primer grupo fue de 142, el segundo grupo de 150. Ahora tenemos empleabilidad digital, nosotros pagamos la capacitación, que es lo que se conoce como educación dual, pero tenemos ya los nichos laborales. Eso es lo más importante del trabajo de nuestro Ministerio de Trabajo. Gracias, ministra, por estar con nosotros. La ministra del Trabajo, Ivonne Núñez, aquí en Así Amaneció, 9:32 de la mañana.